así es. Este día, pues, como la semana anterior tuvimos un descanso, pero la semana antepasada estuvimos hablando sobre pronombres personales tónicos. De eso podríamos hablar al principio con Nancy Sixta y si nos sobra tiempo, hablar de otras cositas que no hayamos entendido o porque como la lección anterior fue cuando trabajamos el cuento, que hicimos un cuento, entonces tal vez con los prefijos tónicos, no sé si les quedó alguna duda con lo de conmigo, contigo. eh, Podemos, no sé, pedirle que nos ayude con algunas oraciones a Nancy Sixta. Eh, ¿Qué piensan? Bueno, en mi caso sí me quedó bastante claro eso. Solo tendría una duda. Al escribir las oraciones, digamos, ¿hay una estructura específica para usar esos pronombres que irían antes o después o pueden ser ambas? Pidámosle ejemplos a Nancy Sixta y ahí que nos quede más claro a dónde los podemos ocupar. ¿Qué oraciones se nos pueden ocurrir con eso? Con, con esto. Mm. Nancy, ¿cómo diría la oración ¿quieres salir conmigo? En náhuatl. Sí. Náhuatl dice, tiknegi tigisa nuan. Tiknegi tigisa nuan. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y cómo diría Nancy? Conmigo no te vas a aburrir. Nuan tesu tiu tiulasi. Nuan tesu tiu tiulasi. Y Gulasi. Ulasi es aburrir, pero como dice que no se va a aburrir con él, por eso le digo, nuan tesu tiu tiulasi. Conmigo no se va a aburrir, dice en Castilla. ¿Tigulasic o Tiulasic? Tiulasi, tiulasi. Ujú. Nuan tesu tiu tiulasi, dice. Tiulasi. Ujú. Ah, pues sí, siento yo que depende de la idea. Sí, sí, Eh, depende mucho de la- igual que el español Sí, se coloque. Voy a ver mis apuntes a ver si encuentro sí, algo. sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Con estos de Nuwan, Muwan, digo que hagamos, aunque sea, pensemos en una oración con cada uno y ya después, pues, si nos quedó claro, pues vemos de qué platicamos con ella. Que hagamos una oración Yo nosotros. digo que, o sea, pidámosela con ella, a ella, con cada Mm, una oración con cada uno, con cada persona, para que nos quede claro eso, porque la verdad es que eso sí está bien fácil, va. Sí. Pero, ajá, pero Yo, aunque sea uno para que nos quede re claro. yo más bien es con el uso de Nemipal. Ajá. Con el Ajá. Nemi. Yo sé que es tenés, quiere decir tenés que Ujú. o hay que, es una obligación, Sí. pero ¿cuándo la usamos? ¿Cómo la podemos usar? Pues es en ese sentido cuando usted le está diciendo a alguien que tiene que hacerlo, pero no se lo da como en un imperativo. Em, tenés que. Es como pedir, es una obligación, pero es como pedirlo por favor, pues. En ese sentido se usaría. Yo siento que, bueno, no como por favor, sino como decirle a alguien que es algo que es como una responsabilidad que usted está sacando y diciéndole.
mira, tenés que lavar los platos, tenés que estudiar, eh, tenés que... Nancy, ¿cómo diría usted, por ejemplo, tenés que estudiar? Nemi palti mumachtia. Nemi palti mumachtia. Nemi palti mumachtia. Ajá. Tenés Bien. que ir. Nemi paltiau. En este caso siento yo que es como, no es como una orden, sino solo como decirle a alguien, mira, es tu responsabilidad hacer esto. Entonces, Ya. ajá, es como decirle, sí, o sea, pero no una orden, porque si no usaríamos imperativo, ¿verdad? Sí, un Ajá. ejemplo sencillo sería tenés que comer. Ajá. ¿Cómo diríamos eso, Nancy? Tenés que comer. Nemi paltitakwa. Ujú. Nemi Sí. paltitakwa. Sí. Nemi paltitakwa. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Un ejemplo con Anmuwan. Muy bueno. Con ustedes. Ajá, con ustedes. Que yo Ajá. busqué Ajá. cómo inventar uno y no. Nancy, ¿cómo diría usted? Voy a ir con ustedes. Niasnegi amuan. Niasnegi amuan. O niyau amuan. Niyau amuan. Niyau amuan. Voy con usted. Niyau amuan. Ujú. Sí, tengo una pregunta. Yo no recuerdo haber escuchado ese de Niasnegi. ¿Qué significa? Es el verbo ir. ¿Sí? Oh, Pero Ajá. Héctor, Ujú. ese prefijo que está antes, el nias, hasta ahora lo Este lo vamos a ver, es que como es un verbo irregular, es lo que les platicaba esta semana en clase. Es de un verbo irregular, entonces por eso es que tiene tantas conjugaciones diferentes. entonces sería niau. Ahorita sí dijo, voy con ustedes, voy con ustedes. Ajá. El niasnegi es en futuro, es en futuro. Niasnegi sería voy a ir con ustedes entonces. Ajá, o iré con ustedes. Niasnegi anmuwan. si por ejemplo le quiero decir a alguien que, va, digamos, yo estoy comiendo con mi familia Ujú. y le digo a alguien que coma con nosotros, sería Shitakwa. Quiero ver cómo era. Tacuanuan, dice. Tacuanuan. Conmigo. Ajá. Sí. Pero él decía tuwan. Tuan, Ah, ajá. Se me ¿Me había entiendes? olvidado. Tuan porque con ellos. Ajá, Tuan. está el grupito y la llamaron. Sí. Ajá. Sí. Sí, en ese tema yo realmente, bueno, ahí se me había olvidado el, el posesivo, pero sí, no tengo muchas dudas al respecto. No va a llegar alguien que una vez, por aquí una señora, no hay el costumbre antigua que está comiendo o desayunando, almorzando. Llegó un señor y le dice, buenos días, prima, pasa adelante. Venga, desayunamos. Desayunemos, dice que le dijo. Y el señor, yo ya desayuné, prima, pero como me está invitando, voy a aceptar lo que me va a dar. Dice que se va a sentar y le mesa y se tomó la sopa
que había hecho la señora. Y después le dice, prima, ¿no tiene una sutucita que me regale para llevar mi con qué? Ya lo voy a comer a la casa porque ya he desayunado, pero la sopa sí me lo tomé. Y la pobre señora quedó sin nada. Le quitó. El hombre agarró lo tomó que por cierto, que le decía que vaya a comer con ella. Pero no le dejó comer la pobre señora. Héctor, ¿qué es el con qué? El Ahí taíwan, van. la comida, Mm, el taíwan. Tayiwan. Es que ajá, de eso hablamos, no sé si hace como 2 semanas, creo. Que está el tacual y el tayiwan, ¿vea? Sí, ¿está cuál es por ejemplo, la Nancy, tortilla, el pan, ¿sí? la Negugumutsin, ¿qué sería? ¿Tacual o Taíwal? Ah, no, tacual porque es comida, Es de es maíz. tortilla. Sí, de maíz, sí. Mm. Ajá. De maíz o de arroz, ese es tacual. Oh, ok, ok. Lo de maíz, digámoslo así. Sí, de maíz. Sí. ¿Verdad que para decir pregunta es Tachtanilis? Sí. Ujú. No, Tastanilía si va a preguntar algo. El verbo. Ujú. Tastanil, Ajá. ¿sí? Tastanil. Chitastanil, va a decir, pregunte algo. Chitastanil. Y si ya mandaba a preguntar, Nani Tastanilija, Nani Tastanilija, yo ya le dije, dice en Castilla, Naja ni Tastanilija. Entonces, Tamachisteni, tengo una pregunta respecto a ese list del final. Sí. Y es que no me ha quedado muy claro para qué sirve y en qué momento se puede aplicar. Es para cuando un verbo ya no queremos que sea verbo y queremos que sea sustantivo. Ella le dijo el verbo, preguntar. Taxonomía. Cuando usted ya no lo quiere, ya no quiere decir como verbo, usted dice nikpíase. Y ahora sí puede decir así. Porque es cuando el verbo pasa a ser sustantivo. Dejó de ser verbo y se volvió sustantivo. Y eso funciona con toditos los verbos. Interesante esa pregunta. Fíjese que, bueno, dependiendo, porque como no todo, por ejemplo, vamos a ver, tagetza, tagetzalis. Probablemente si es necesario, porque como no todas las cosas a veces las queremos convertir en sustantivos, ¿verdad? Pero sí hay varios así, hay varios verbos que se pasan así. Sí. Mm. Y, por ejemplo, ¿cómo se dice abrazo? Napalúa, Napalúa. 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 Y napalúa también es el verbo abrazar. ¿Sí? Ujú. Es abrazar. Oh. Entonces, no estaría correcto si yo dijera, no sé, napalualis. Nancy, ¿entendería usted si alguien le dice napalualis o napalualis? Sí, se puede decir así ¿Qué porque entendería? Un abrazo, ¿verdad? sí, un abrazo, sí. La O muchos, descripción no es la muchos acción, abrazos. sino ¿Sí? es eh, la, El hecho. el hecho, ajá. No es un verbo, ahí deja de ser verbo, ajá. Mm. ¿Cómo sería Napa, Napalualis, Nap, Nancy. napalhualis. Ujú. Napalualis?
Napaluali entonces sería abrazo. Ujú. Sí, abrazos. Sí, Y Napalúa es abrazar. Ajá. Es el verbo. sí, se va a Ya. abrazar, sí. Ve, una pregunta. ¿Y esta palabra de los mexicanos, apapachar, que viene siendo abrazo también, Sí, también. también se usa en náhuatl? Sí, también se usa, ¿no? Sí. ¿Cómo sería eso que ellos dicen, apapachar? ¿Tendríamos que decir napalúa también? Napalúa dice. Napalúa. Napalúa. Porque lo hace más veces. Lo hace Sí, por eso, bastante. sí. Y, Napalúa. Por eso dice napalúa. y yo diría Niknas Napalúa. Niknas Otro Napalúa. también se puede, sí. Se puede otro. Ajá. Aquí ya sería quizás porque lo abrazamos mucho, ¿ve? Ya no solo es una vez, sino mucho. Sí. Niknas Napalúa. Napalúa. Ay, de la historia me quedó una pequeña duda. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia hablando así de ropa en decir necuach y necuachti? El posesivo. Si yo digo cuachti, necuachti, no necesita posesivo. Con Oh, posesivo cuach. Y eso si dice es. no cuaja, y si la ropa de uno mismo, no cuascuach. Nucuascuach. Ujú. Sí. ¿Y qué sería necuachti, Nancy? Cualquier ropa sea de lo que nosotros nos vestimos, o por ejemplo, hay muchas cosas, que cada tela tiene su nombre, cuachti. Cuachti es Una el tela. nombre. Sí, Como una tela, veo. sí. Muy bien. Entonces, hoy, si tienen preguntas libres, hablemos temas libres, de algo que sientan que les haya costado, porque realmente del cuento, pues, no sé si tengan más preguntas o de los tónicos, ya vimos que estamos bien. Eje. Pregunten, no sé, algo que sientan que les haya, no sé, algo que hayan tenido ganas de preguntar y digan, no les pregunté. Y hoy pueden preguntar. Yo quisiera preguntar algo, pero no tiene nada que ver con las No, clases. no, no. Ah, dele, Jorge. Es lo que me explicaste, Héctor, la vez pasada que estábamos hablando de Tlaluc, de Taluc, Ujú. que en Nicaragua le decían Tamagastad. Ajá. Nancy, ¿usted ha oído ese nombre alguna vez? No, Repítale. no lo he oído. Del Tamagás. Tamagás es de es un insecto malo. Ujú. También el que tiene miedo, si usted tiene miedo a algo, dice Nahanik Magasi. Por ejemplo, ese hay animales bravos, perro o algún ganado. Y uno siente miedo, dice Nahanik Magasi. Magasi es tener miedo. Y como dice también, ni mahmabu. Ni magasi. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre Magasi y Mahmawi? Magasi, tenerle Mahmabu, miedo a sí, algo. A algo. A algo. Y Mahmawi es sí, asustarse usted solo. sí. Ala. Por ejemplo, Nahanik Magasi Newei Puyek At, por ejemplo, podría decir. A mí me da miedo el mar, me asusta. Porque el mar. Ujú. Y si yo, no sé, cualquier cosa, Nahani Mahmawi.
Yo tengo miedo, tengo miedo. Yo solo. Ajá. Entonces Ni podríamos decir ni que mamá y Maui, loser. Ajá. Maui es como el verbo intransitivo, mientras que Ajá. Nigmagasi es transitivo. Ujú. Oh. Pero entonces, Héctor, de acuerdo a lo que ella nos acaba de explicar, Ujú. no tendría sentido que sea el que da. Maga es dar, ¿no? Es tenerle miedo a algo, porque usted dice Nick Magasi. Tengo miedo, pero le tengo miedo ¿a qué? Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, a tamagas. Ah, sí, Tamaga, sí, Altamagás. al tamagas. Ujú. Sería entonces, la pregunta mía es por lo que te decía yo Ujú. de Taluk. Ujú. Es referente a eso, entonces no lo pudiéramos traducir como el que da agua. Nancy, si yo solo le digo Tamaga, ¿qué me entiende? Tamaga. Estaba dando. Ujú. Ahí está. Amar en dar. Ajá. Y seguramente así. Se podría interpretar como dador. El que da, Ujú. O el que tendría da que el ser agua. Tamagani para que fuera como el dador. Sí, Sí, se puede. Se Ujú. puede también. Alguien que da. Ajá, es que Jorge dice que allá Taluk, en Nicaragua, se llama Tamagastán. Tamagastán. Tamagastado. Eso. Ajá. Y por aquí hay un animal que es peligroso, pero solo de donde hay vertientes hay, pero se llama tamagás. Es como una lagartija, es de grande. Pero eso brinca sobre la gente. Sí, Nancy, allá le dicen, hay un tipo de culebra que le dicen tamagás en Nicaragua también. Sí. Nancy, ¿usted conoce alguna historia donde se hable sobre Taluk? No conozco, no sé. Empiece a ver si me acuerdo. Por ejemplo, que dicen que es el abuelito del cipitío. Abuelito, sí, tío. Es Ajá. el cipinito. También es el que manda a los tepeguas, ¿no? Y a los huracaneros. Ah, usted habla de los huracanes. Sí, es decía, bueno, yo voy a hablar de lo que el tío hablaba, decía que tenían el rey de los brujos, ese es el que les daba enseñanzas y les ordenaba qué es lo que iban a hacer y hasta venía volando con ellos para que aprendan cómo el rey de los judíos decía los huracanes no son hombres. Sí, no. La historia es ya perdida, va. Incluso en el libro de los mitos y leyendas ya solo aparece su nombre mencionado, ya no hablan nada de él. Es algo que Este fue el tiempo que pasó. sí, Ujú. ya, Lástima, ¿verdad? Que se sí, perdieron esas historias. sí. Y que, por ejemplo, yo digo también todo lo que los de aquí, de los neohablantes,
donde más antes hubieran dejado libros, Ujú. como ahora sacan libros las personas quien aprenden, quizás fuera más bonito porque allí sí se hablara todito lo que ellos hablaban antes. Ah, hubiera sido Pero como no bonito. dejaron nada, sí, no dejaron nada. Ni escribían tampoco. Y aquí porque las personas que aprenden, están aprendiendo, ellos son los que escriben. Porque no dejaron escrito nada. Solo dejaron el idioma, pero no lo dejaron escrito. Ni pintura, Nancy. Nada, Nada, nada. nada. Es que como anteriormente, la gente, muchas cosas que ellos murieron y ya no conocieron nada, como por ejemplo ahora que ellos, como ahora hay, que más fácil ellos lo escribieran, más fácil hubiera quedado para que los que iban a quedar todavía hubieran aprendido mucho mejor. Pero como había muchas personas que no iban a la escuela, no podían, algunos podían, pero nunca escribieron nada. Sí. ¿Tienen más preguntas? Hoy, como el tema que vimos la semana pasada, siento que sí quedó bien dominado y todo lo que eran los tónicos. No sé si tienen preguntas libres los otros compañeros o todos ahí. Lo que se les ocurra preguntar sobre temas anteriores. Pregunten. Y podemos incluir la clase de ayer, del martes, perdón. Mm, es que ¿O eso no? nos toca la otra semana. Oh, ok. Y hay compañeros que no la han recibido. Ah, bueno, entonces Sí, no. sí. Pero Sí, yo no he acusativos, recibido porque los eso. acusativos les está costando mucho, pueden preguntar también de acusativos. Voy a revisar ahorita. Sí. Francisco iba a decir algo. No, solo estaba mencionando que no he recibido esa clase. Ujú, La que menciona el compañero. ujú. Sí, hoy, esta semana dijeron que les había costado. Están bien emocionados, vea, Jorge. Los acusativos no lo encuentro. Lo del NET, METS, GI, eso es lo que les está dando más problemas. Héctor, Ajá, sí, sí. va. Y en cuanto al verbo salir, Ujú, ¿qué es quizá? ajá. Vale, cuando se conjuga, que dice quizá, ¿cómo quedaría allí? Guisa, chiquiza. Le pongo una H allí o solo una K. Solo así. Solo con una K. Sí, chiquiza. Ah, vaya, y en la otra donde dice chiquizagan, Igual, solo aquí. solo una. Vaya, Sí. y en la otra de arriba, donde en el verbo negui, Ajá. vaya, Ahí entonces sí ahí la K. Chic, neg. shit, vaya, shitech negigan. Quiérenos. Ah, Quiérannos. vaya, Shitech negigan. Ajá. y en la otra de abajo, en la que dice Tigging negigan, allí irían dos N juntas. Ik, ne. Tigging negigan. Ah, sí, aquí irían las dos. Ya. Dos Entonces, N. Sí, las N sí. Solo con las che hemos tenido ahí con las che.
Ajá. Que hablamos eso en la clase, ¿verdad? Que se va a reducir a una al hablarlo, pero no al escribirlo. Ah, ya. Vaya, gracias entonces. Pues sí, pues sí. Pueden hacer preguntas de lo que sea. Sí, no necesariamente del tema para aprovechar a Nancy. Yo hace poco estaba estudiando la lección de la familia Ujú. y la cuestión es que encontré eso de que no había como un, Buenas tardes. Jack te ayuda. ya te digo, como un acuerdo de que si Pilu era sobrino o primo. Y Ujú. quisiera saber si las Sobrino. Nancy ya llegaron. No. ¿Qué es pilu Sobrino. para usted, Nancy? Sobrino. Nupilu. Sobrino. Ujú. Sí. ¿Y cómo diría primo, Nancy? Primo no tiene otro nombre. Mm, Solo sobrino, yerno, nuera, nieto, tiene nombre náhuatl. Y a su prima Chabelita, Chabelita es su prima, ¿verdad? Nancy Chabelita. ¿Sí? De ahí ella nunca la llamó de otra forma en Mm, náhuatl para decirle prima, no, no, no. pero sabemos que sí, así nos decimos, no, no, pil. Nupilu le dice a su Sí, prima. sí, Prima sí. es ella. ¿Escucharon? Así es, prima. Es su prima, ¿verdad? Ajá. Mm, ¿Vieron? Yo no recuerdo, ¿tía tenía nombre? sí, tío, sí. Ah, ok. Pero descriptivo, primo. Ajá, son varios. Ajá. mm. Nigaw nunan, numanug nunan. ¿Qué más? Más. No me llegaban No me toda la familia. No me llegaban. Ujú. Héctor, ¿Sí? también cuando vimos las partes del cuerpo, ¿Sí? usted mencionó que al final había escrito cuatro partes del cuerpo, o sea, Esos solo son las vi, esenciales. Ajá. pero que yo no las escribí, entonces una de ellas eran nalgas, las otras tres Ah, no no, pero recuerdo. eso no era especial. Yo Ajá, pensé que me decía las palabras que se conjugaban diferente a las otras. No. no, Ajá. no, digo cuando vimos la clase de las partes del cuerpo, Ujú, usted nos dio varias, ¿verdad? ujú. Todo, Y pero habían 4 al final, ¿verdad? Sí, sí, las ajá, recuerdo. De hecho, hoy estamos estudiando esa clase con los nuevos. ajá. Nutzingamak, ¿verdad, Nancy? Sí, así se llama. Sí. Como son dos, dicen Nutzingama. Nutzing. Nutzingama. Sí, porque son dos. Ujú. Entonces, no, Nutzingamak, digamos Una. que es una. Ajá. Pues es glúteo, Ajá. nalga. Sí. Y para reduplicarla sería Nixing. Nutzichting. Ajá. Sí. ¿Cómo se dice nalgada, Nancy? Cuando uno le pega a los niños. Maga sepa que Tsingama. Maga sepa que Tsingama. Una nalgada. Mm, Nigmaga se pal. Pakitsingama. Pakitsingama. Aquí. Pakitzingamak. Ujú. Sí.
El cuerpo sí, todo tiene Digámosle ahí. nombre en náhuatl. Encima. Sobre. Con IPAC. Sí. Ok. Cuando vimos los ISPAC. ISPAC, ajá. Es que se puede, ISPAC pero también se es puede decir IPAC, ¿verdad? O solo ISPAC. no, ISPAC porque Está sobre. encima de la nave está el... Ajá, Sí. sí. Y revisen los apuntes de Sí. de esa palabra. IPAC. Ajá, pero también escribimos una a la par, que fue como lo mencionó la primera vez. ISPAC, Ajá, GAMAC. sin gama. Ajá. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y cuáles eran las otras partes que mencionó ahí usted? Que esas 4 no las anoté. Las 4 últimas que estaban ese día eran, estaba Singamac, estaba también Tensigau, Nutensigau, la barbilla, el mentón. Los labios en náhuatl se dice El tenchipal. chipal, ajá, ¿Sí? sí. Y la palma de la mano, Y matashkal. ajá. Y Y matashkal. Matashkal se llama. ujú. Y Nuxitashkal, Lo mismo es donde el uno pie. pone los pies en el suelo. Ujú. Sí. Esas eran las 4 últimas. Vaya, ¿cuál dijo la primera? Tensivo. Mentón, Y la otra. Matashkal, palma de la mano. Aquí están escritas, ¿ya? Sí, sí, no, el La castellano. traducción, y el último es la planta del pie, Nuxitashkal. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Y en peine, ¿cómo dice? Lo que El va peine en en náhuatl se peine. llama chiguas. 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 Taitiguas. Shiguas. Chiguas. Chiguas. Y cuando Pe- se va a peinar, dice ñu. Por eso decimos en náhuatl ñu ni mutsicuastía. Pero yo decía Peina dice ñu ni mutsicuastía. Peinar. yo decía el empeine, o sea, el que va, el empeine. Es Porque la el parte superior peine del pie. se llama El tarso. Nosotros. chiguas. ¿El qué es? Tarso. ¿Y qué Es es? el empeine. Acá en peine, ajá. Sí, es como Arriba de los dedos, Héctor. Ajá, sí, arriba de los donde están los huesitos. sí, Nancy, sí, ¿cómo podrían llamarse eso? ¿Cómo le dicen en español? Dicen en peine. así,
Empeine, empeine. 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 El empeine, ¿sabe qué es el empeine, Nancy? Es la parte del pie que está entre los dedos y el tobillo, Ujú. Los pero en la parte de arriba, coditos de los dedos. ¿no? Ajá. arriba de los dedos, están los Sí. dedos y después sigue, por decirlo así, es la parte con que uno patea a la Se persona. llama La parte de arriba del pie. donde No podría ser Igetstang Nukshi, Nancy. y el que digamos que decimos la canilla se dice y gestan o nukshi, la de al Ajá. lado donde está pegado la canilla Ajá. y gestan nukshi y Ajá. tiene unas chibolas de al lado que se dice Ihish nukshi Sí. Ihish nukshi porque ellos según ellos dicen que son ojos tiene de al Ajá. lado. Y donde uno patea atrás en Castilla decimos carcañal, nosotros decimos itzenteyu nukshi. Itzenteyu nukshi. Es el carcañal lo que dice usted, Ujú. sí es cierto. ¿Sí? Eso sí los copiamos, solo el primero no lo teníamos. Pero sí teníamos el de las manos. Los nudillos. Nancy, ¿y el casco de los animales cómo sería? ¿Cómo dijo? El casco del animal. Se llama itztit también. Itztit. Así. Esa también puede ser nuestra uña, ¿verdad, Nancy? Sí, Nuwitz. pero se dice Nu. itztit. Ujú. Son los cascos, en Castilla se dice casco, tienen los caballos, Ajá. los ganados. Cada animal, porque los guppies tienen también. Sí. El guppies del monte tiene también, el tunco del monte tiene Sí. igual a los cerdos. Sí. Y pezuñas, así es. ¿Cómo queda? Pezuñas. Sí, es la misma. Son los Es lo mismos. mismo. Sí. Ixtic. It's it. It's it. Ixtic. Sí. It's it. Ahorita no. Negupis, Nancy, serían cerdos, ¿verdad? Sí, cerdos son. ¿Cuál sería la diferencia entre Guyamet y Guppy? Bueno, Guayama te dicen náhuatl.
también. Guppies Ejé. también en náhuatl. Guppies. Pero es el mismo, Nancy, ¿o será que es por, digamos, cuando está chiquito? Digamos, si yo tengo un cerdo No, y puede no ser guppies aunque sea todos. grande. Sí, aunque sea grande. Porque cuando están pequeñitos se dice Guyamechín o Guyam- Gupichín. o guppies, sí, ujú. Y la mamá cerdo es chachapal, ¿verdad? Sí, chachapal. De los acusativos no tienen preguntas. Eso les está costando mucho en clase. El uso de los, ¿cómo decir? Me, te, lo, les. Si, por ejemplo, queremos decir algo así como te apestan las patas, sería con mets. Sí, con mets. ¿Cómo diría te apestan las patas, Nancy? ¿A alguien cómo le diría a usted? Ihiak nemumukshi. Ah, ti. Ihiak Ah, ihiak. ahí está, Sí, porque no es la persona, son sus pies. sí. Ihiak nemumukshi. Sí. Apestan tus patas. Sí. Ah, entonces, digamos que el mets, o bueno, los acusativos solamente se utilizan cuando nos estamos refiriendo a la Al persona en su verbo. totalidad. El verbo sería, y aquí es solo oler, solo el olor. Aquí no ocupo un verbo, ocupó el olor, Ajá. sustantivo. Y digamos en todas esas oraciones que en español empiezan con te, por ejemplo, te caíste, te dormiste, te fuiste, ¿cómo se traducirían? ¿Cómo diría Nancy? Te caíste. Tiwetski. 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 ¿Cuál era la otra? Ah, te dormiste. ¿Te dormiste? Tiguchki. 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 Sí, en este caso como los verbos son son intransitivos, no se puede hacer a sí mismo. En español tenemos ese problema. ¿Va? Ujú. Te regresaste. Te regresaste. ¿Cómo decir? Almuerki. Almuerki.
Talmucuepqui. Otimucuepqui, Sí. Timucuep. Timucuepqui. Y también Talmucuepqui. Regresaste. Talmucuepqui. Ese verbo nunca lo había visto. Es Talmucuep. cuepa. Es que como está en pasado ahí, Ah, el cuepa. verbo Cuepa es regresar. regresar, sí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Y si queremos decir, por ejemplo, le llevo la bolsa o le llevo algo para ayudarle a alguien. Nancy, ¿cómo le podría decir a alguien, digamos que usted se encontró a una vendedora en la calle o a alguien y entonces usted le quiere ayudar y le dice, le llevo? Ni cuidar, ni ni me espaleui, ni me espaleui, ni Cabal solo se usa cuando se está hablando de la persona, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo diría que hoy estamos bien callados? Y lo mismo sería de regresar, yo te devuelvo el favor. Como favor no existe. Ah, entonces, ¿cómo sería? La ayuda también, ¿verdad? Es lo mismo. Nancy, ¿cómo diría usted yo te regreso el favor en náhuatl? Nancy. Nancy. Yo creo que siempre te dirían algo así como Dios te lo pague. No, no hay como ese intercambio que tenemos Sí, en español, ¿verdad? sí, ¿verdad? Sí, Dios te lo paga. Nutegutiut mamets tashtawi. Y ayuda sería palewis. Solo, podemos con el is. Intentemos ver si nos lo reconoce solo ayuda, solo con el is. Dígaselo. ¿Qué le digo? Con el is, a ver si se lo entiende. El verbo Nancy, convirtiéndolo a sustantivo. Nancy, ¿qué me entiende usted si le digo palewis?
Está Que le feo. ayude. Que le ayude, me dice. Solo palegui. Y Nancy, ¿qué me entiendes si yo le digo Nahanignegi Mupalewis? No. Usted me quiere que le ayude. Ya le dijo otra cosa más. Mm. Ni me palebres. No, ya le dije de otro modo. Sí se entiende, Nancy, no suena raro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entiende? Payush. De Sudáfrica. ¿Qué más? ¿Qué más? Con acusativos deberían de hacer oraciones. Eso les está costando mucho. En la clase de esta semana les costó bastante. Acusativos. Oraciones de cómo decir yo te, yo le, yo tal cosa. Y Sí, puede, dice, perdón, Sí, ah, dígame. dale, dale. No, diga, Me- diga. puede enviar una carta, ese es acusativo, así. Me No, pa- ¿verdad? no, tú me envías una carta, sería con acusativo. Ah, es que como usando la palabra me, pero así lo entiendo, mete, lo les, ¿verdad? Ajá, Entonces, ese es. Ajá. pero no es como una pregunta, ¿verdad? No, no tiene que ser No, pregunta. no, es en presente. Es en presente. Estamos contando una acción que está pasando. Ya. Ujú. Entonces sí. Otro ejemplo, mejor que le digan ahí. Ajá. No, por ejemplo, si yo quiero decirle yo te doy clases o Ujú, yo te doy algo. ujú. Nancy, ¿cómo diríamos? Yo te doy clases. Naha ni machtia. Naha ni machtia. Entonces ahí sí se usa el acusativo. Sí, ahí sí. Yo te. Ni mets, machtia. Y también en el caso de decirle a alguien, digamos, yo te presto, ¿qué es? Dinero. Ujú. ¿Cómo diría yo te presto dinero, Nancy? Nawali ni mesna chupitumi. Naha wali ni mesna chupitumi. Ujú. Estaría correcta esta oración. Tahati Weli, Tigiwiga, se carta. Se amat. Se ama. Le digo de nuevo. Nancy le entendió. Taja hueli, te digo, taja ti hueli, ti cuida, se ama. Ajá, Taja ti hueli, ti cuida, se ama. ajá. Sí, es.
La I le puse mal, ¿verdad? Que dije Gui en vez de solo la K. No, yo lo escribí mal. No, así está. Solo la K es. Estaba bien como lo dijo Francisco. Yo puedo llevarle. Eso se podría hacer como una forma de pedir permiso, ¿verdad? Vos podés. Ah, Tajatihueli, con Tajatihueli. Sí. Eje. Tú podés tal cosa, ajá. Vos podés tal cosa, ajá. Una compañera iba a preguntar algo. Oí que habló. Pregunten. Yo te puedo dar todo mi amor. No. Nancy, ¿cómo decimos eso? Sí. Nancy. Vamos a ver si usa tasujtalis como sustantivo. Es que en náhuatl les gusta más usar verbos. El amor sí puede decir. Tasujtalis. Sí. Naja nimesmaga tasujtalis para que no quede, Ujú, porque si digo amor es Castilla. ujú. Sí. Naja nimesmaga muchi nuta sutas mi cariño, dicen. Ayús. Nancy, ¿Sí? ¿cómo diría tamal de chipilín? Nagatamal. Nagatamal. Nagatamal Wangili. Nagatamal Wangili. Entonces todos los tamales, aunque quizás no lleven carne, siempre le decimos nagatamal, lo que esté lleno de otra cosa. Sí, pero que no vaya a ser solo la masa, porque entonces Shulku. ahí cuando decimos pisque solo Ujú. si le pueden echar alguna cosa como la mantequilla, pero shulku lleva más material, porque le echan mantequilla, le echan crema, Ujú. le echan queso, lleva más material. Y en Sí. cambio el pisque solo si para que salga bien rico, la masa le revuelven crema también. Ese pisque solo no lleva carne, solo sal. Ahí está. Cuida. ¿El pique está envuelto en hoja de plátano, Nancy? ¿O Sí, con envuelto maíz? en de huerta también. La masa ahí se hace como tipo una tortilla, pero se hace, si quiere delgadita o más doblecita. Y Es que se fíjense dice, que ahí en Nicaragua el tamalpisque está envuelto en hoja de plátano ¿sí? Así se y hace, es ¿no? simple. Aquí como solo huerta, hay más bonito. Es que el Y se tamal, dice, en Castilla, en náhuatl se dice tapic, ah, tapic,
solo, no lleva carne. Nancy, tajatik mati, ken gichiwa tamales. Ejé. Oh. Nahanik negi nimo machti. Nahanik negi nikmati. Ang ganaya ang gichiwat na katama, ganaya ang tatipia mutal. Yung gichiwat na katama, ganaya. Gengichiwa. No, gentikchiwa ne tamal. Yung nagatama, muchiwa o ninagayo tiklan. Ninagayo sunemi seko hagulo, tichiwat na katama nusan. Nemi patos, tichiwat nusan na katama ninagayo patos. Ngahweli hikwa na katama ninagayo guyamet. Oye, umiyo guyamet nusan. Ini ninagayo guyamet gista masa huya kiga ne kuya y mantegayo ne guyamet. Una que más hermosa ni más ni más mantegayo seyo. Juan que nega en seyo nega y kwa sumaya palgi kwa teso palina mala gimaga wey nagayo. Juan ni muchi ne tayawi gimima iti que maga juega en serio y cuando viene este y maga su y a jugar que día jugar te temen ne recaudo está ya güey titi guantuma cebolla no son te chiste Juan ni te maga se chuchu na chill Juan su viene y más y más tu se malatecho gimara ni se gutun chichin talwensin guisa ajuya pero allá we ye con muchi tai tigran o nagayo puyo o nagayo de Coahulut, Oinagayo, y humillo no san ya una humillo en Patush, Guisa Ahuyak. Wanti temua que me gallo guinea y hasan guinea pia y hewayo, y a tiquit tina tilpit, palte huilewi tayora tignano. En esta ya tu tigistia tu tunic. Tesu sutumi ya ulpitu yek. A la primera parte yo digo que sí la entendieron porque son mucho vocabulario que hemos estudiado. Cuando de las carnes y de... A la primera parte sí. Ya me dio hambre. Juan Nancy. Tajatik mati gengi chiwa gumutsin iwan shashagachna tishti. Bueno, muchiwa no san. Muchiwa wan umaga. Ini tishti puya seyo. Ni antes que se tuve no pero te me casa ni distribuye que sí ya y ni una vueltilla no san chupi con él no san ni chivayu no san chiva tuan ne hizo a chichik wangichiwat no san wangini itu mas kaguyan
Pero taja Bisa mo kuya gusto me nusan. Pero may malaki eje. tumata kuyanan. Ya mas way pati. Mm. Pero Ganian chiwa tune ganian. Tamaga nawi gumuk singkase. nanting Tipil sa ito ay $15 mucho timate tigan. Sutay puluhan. Eh, y ay digamos tinaitin. a las pupusas de arroz tienen un nombre especial o siempre serían gugumutsin. Lo mismo es, puede ser gumuk singlang y tissue shashadachna. O ni tissue shashadachna. Porque hacen la masa de arroz. Pero le ponen otros ingredientes para que no salga duro porque la masa de arroz es muy así nomás solo por hacer. No se puede comer porque mi mamá nos contaba a nosotros que el abuelito de ella cuando era joven, el abuelo, como le gustaba sembrar bastante, chachagazna, yo también sembraba, cuando, dice Tierrana, cuando fue mi tiempo. Y mi abuelito dice que le dijo a la abuelita de ella, año ni nishtia, y nishtia ni yaguayo, ni yo te apachua, te apaga, te acaba picar. Cuando me tictaria te se chiwit, magisa neat, te ne chiwit. Cuando ya ne pega tictisi, pagmeta, te chiwa na tama. Que te metia, chicua sentiglan, olguisa, te magaway, nagayo, olguisa huya. Dice mi mamá que decía mi abuelito, yo voy a pilar una roba de arroz en granos, por eso dice shashagachna. Lo voy a sacar en oro. Y usted dice lo va a lavar y va a poner a que se lo echara en un canasto para que escurra el agua. Y después se va a poner a moler, hacer la masa y hacer los tamales para que salgan buenos. Bueno, todo lo que se le echa el tamal, mi abuelita sí lo hizo. Y mi abuelito, que nunca había probado un tamal de arroz, ya solo esperando que se cocieran, cuando se cocieron los primeros, y le dijo a ella, quiero comer unos tamales y quiero probar cómo han salido. Pero lastimosamente que como el arroz se fregaba, si no le echan a otro material, no se puede comer porque dice mi mamá que quedaron, pero duros, la masa de arroz. Por gusto fue que hice ese gran gasto de matar gallinas y no lo podían comer. Pero para hacer esas gugumuxin, ahí no puedo decirle que le echan para que salgan bien blanditos. Ahí le han de echar otra cosa. Yo solo puedo de masa de maíz. Pero el de arroz es otro. Nancy, Le ¿Sí? ponen mucho aceite. no, Y el agua tiene que estar caliente, casi hervida. eso le iba a eso le iba a decir Ay, que se amasa la masa con agua tibia para que quede blandita la masa. Vaya. Sí, eso como aquí en mi mamá ya nunca hizo así de esa masa de arroz, solo de maíz. Y así le pasó a mi pobre abuelita, ¿no? Me murió bastante en la piedra y no pudieron probar un tamal porque no salieron buenos.
Todo duro quedó. Qué Sí, lástima, duro, ¿verdad? demasiado, Y era bastante demasiado duro. masa, ¿vea? Era bastante. Ah, sí. Sí, porque ya le va en una arroba. Ahorita digo que un álbum, una arroba. Sea algo. Se Ajá. álbum, dicen, Ujú. nada. Y se puso a mover mi abuelita, pobrecita, como de, quizás hasta le dolieron un brazo, moler en la piedra. Sí. El arroz Tufsultetsilna. bien pegajoso, ya, sí. Sí. Sí, abuelito, en Cleveland. Sí. Bueno, Nancy, queríamos ver si no sé si tienen más preguntas o vamos a la historia, ustedes me dicen. En esta semana, yo quiero mejor les pregunto a ustedes, la del cadejo ya las contó en este grupo. Es que me confundo. Eso. No, no me dio Eso. la del cadejo. Eso. Ah, bueno. Entonces, Nancy, ¿será que hoy nos puede contar la historia de Nei Cuajagulut, Gujgul, Wan Nei Pelu Mm. Gujgul, Negujgul? Y Los tija, dos, porque del cadejo y del cuajo, del chompipe del diablo también. sí, ese es De los para dos, por favor. Sí. decía, bueno, desde el cadejo es corto de la historia, porque ese todavía existe. Yo nunca lo he visto, pero como desde que yo crecí allá en la vereda, antes de la vereda no era calle, ahí pasaba el cadejo. Pasaba, ellos silban bien fuerte. Y los perros no salen a ladrarnos, que solo se quedan aullando. Pero una vez mi papá estaba algo gordo y buena luna era verano. Y como donde está la casa, donde vivía antes con mis padres, ahí pasaba la veredita hacia adelante del cerco donde estaba la casa. Entonces, mi papá dijo, voy a salir a agarrar ese cadejo para que deje de andar molestando. Ahí solo pasa silbando. Hoy lo voy a agarrar, voy a llevar un lazo y un cuchillo. Él como podía, no sé si tiene otro nombre, pero él decía capar, que le iba a capar el cadejo, le iba a agarrar y le iba a capar. Hoy salió y él dice, se paró a medio camino con el lazo, ya para cuando pasaba lo iba a agarrar y le iba a matar. Que cuando oyó que el cadejo viene abajo y allá iba a ser dónde había pasado quizás debajo de las camillas y no sintió. Pues una vez venía del pueblo de noche y allá volvió a ver otro cadejo, porque enseguida se encontraba con los cadejos, él lo conoció como son, porque hay todavía. Y entonces dice que al pasar una quebrada, era un con la lámpara, porque oyó algo, un ruido, alumbró, y estaba un cadejo negro y grande con una gallina alada, dice, y quedaba viendo el papá del pelo, y los ojos como que eran brasas. Bueno, él se fue como no le tenía miedo, quizás, porque, y dice que una vez tenía él un perro bien grande que mi abuelito, papá de él, le había regalado. Y ese cadejo pasó de noche y el perro se puso a pelear con el cadejo y luego a los 3 días murió. Y entonces eso es que le orinan a los animales y con los orines de él mataba a los otros perros. Hasta un ternero de mi tío lo mató. Cuando llegó a ordeñar, faltaba un ternero, entonces él salió a buscar
Y los de allá de tener estaba echado en el monte, pero no soportaba el olor de los orines del cabello. Entonces ese ternero luego hasta muerto estaba ya, decían sí. Y cuando mi hermano, que está todavía, él estuvo en el cuartel de Santa Ana. Dice que en Chalchuapa, como ahí abunda la yuca, él dice que estaban cuidando ahí porque ese yucal que había era de un coronel, entonces se había llevado los soldados para que vayan a guarnecer allí. Y él estaba afuera, dice, él sentía algo de sueño, se acostó en la madera que habían sacado la yuca, ya solo la madera de la yuca había quedado allí, se acostó encima de esa madera y como sentía sueño, él estaba medio dormido cuando sintió que algo le estaba moviendo los pies. Entonces él de asustado se sentó y miró que era un perro negro, dice, que estaba oliendo los zapatos. Pues y él solo regañó al perro y se fue. Y al rato dice que iban dos. Entonces dice que los dos le volvían los pies. Y él como estaba ahí cuidando, pensó que era cualquier perro. Entonces dice que, bueno, ¿y qué están? ¿Qué no? ¿Por qué tanto me vienen mis pies? Y dice que él paró, les tiró dos balazos a los perros. Y no les cayó a ellos, sino que un brinco pegaron los dos perros, pegó en alto, brincaron, los dos perros negros. Bueno, se fueron. Al ratito ya iban tres. Entonces dice que él ya no hizo nada. En ese momento se acordó lo que mis abuelos y mi papá decían, que los caderos son malos, como son espíritus malos. Ellos se hacen 7 y si la persona le sigue amenazando, se hacen 7. Ya cuando están 7 cadejos, entonces sí, la persona, ellos lo matan y se lo comen. Entonces él se acordó y dijo, no, pero esto no es cualquier perro, ha de ser cadejos, son por ahí en 3. Y mi papá ha dicho que cuando se hacen 7, hay peligro, mejor me voy. Se levantó y como eran 3, dice que él se fue caminando, se fue a dormir en una casa que le habían dado donde duermen y se fueron, dice, él se fue y los caderos, uno iba atrás y los otros iban de lado. Nos fueron a dejar hasta la puerta de la casa. Entonces dice que los perros solo quedaron viendo y pegaron la vuelta, se fueron, pero realmente estaban haciendo estaban allí mordiendo los perros que tenía ahí la hacienda. Entonces él acabó de creer que eran cadejos. Y eso es lo que decía mi papá, que los cadejos no es bueno amenazarlos, porque si no le hacen nada, tampoco ellos no hacen nada. Y mi abuelita ella vivía en Santa Ana, ella dijo que ella me contó a mí, como ella estaba trabajando y se iba a dormir donde ellos vivían en un cantón, ¿sabe dónde? Porque ella de este joven se fue a trabajar a Santa Ana y ella se quedó. Y dice que como estaba oscuro, dice, y cuando oyó que me salió un animal grande, grandes alas, que parecido a un chompite de veras, pero se iba
iba quejando, iba ese animal, y dice que bailar y habría, dice, en la boca de ese animal le caía grandes focos de brasas, puro fuego, de un gran calor que siente donde ese animal se acercaba a ellos. Al rato dice, iba un señor que allá también en el cantón vivía y le dijo, Elisa, ¿qué pasa? Este animal no me deja pasar. Entonces dice que ese señor jugaba puro. Dice que encendió el puro, dice, y empezó a jugar y le tiraba la muerte animal y se apartó. Pero se fue detrás de ellos, dice. Entonces, ella me decía a mí, nunca vaya a salir de noche, hija, porque ya bien noche sale el chaque. Y por aquí nomás donde nosotros tenemos sembrado milpa, se oía el ruido que bajaba sobre de un palo, pero no lo vimos qué era, pero me parecía quizás ese el chaque. Esa es la historia del... Y entonces, ahí también, por aquí cerca, en este mismo cantón, un señor que le gustó, y iba a regar hasta allá en una hacienda que le dicen Liberia, y le gustaba venir de anoche, y venía algo bolo. Dice que salió el huerchaque, ahí nomás, antes de la vereda. Y dice que salió y bailaba el animal delante de él. ¿Aló? ¿Le escuchamos? Ah, bueno, yo que se apagó. No. Sí, escuchamos. Dice que el señor, como venía bolo y quizás le trató mal, y le alumbraba el animal, vio que era un más grande que un chompipe. Y alumbraba, dice, y no le gustó. Y le empezó a tirar patadas y patadas y lo botó en el suelo. Y lo hirió con las grandes uñas, dice él, que sentía que tenía uñas, y le pegaba con las alas, le pegaba al tato, y le arañó toda la cara, dejó un lado el cachete, quedó todo con cicatrices, y le arañó el ojo, le sacó un ojo, pobre señor. Quedó ciego para siempre, y él, no sé, quizás no buscó dónde lo curaran, y le siguió ese mal. No hacía mucho que lo había molestado ese animal. Se quedó ciego por enteramente, ya no miraba nada. Y al fin de eso se murió. Ganó el valor el huerchaque. Por eso los animales son malos. Por eso decía mi abuelito, ese animal es coágulo del búfalo, el cadejo es perro del búfalo, y la cibanaba es la mujer del búfalo también. Y también contaba mi abuelito que la cibanaba, parece que lo conté también un día, De que la se ciguanaba iba sí a no me habló. ordeñar que se iba a ordeñar ahí en el depósito donde había el tanque de chicha ya para hacer guaro. Él estaba en la cárcel. Dice que primero dice, así hacia abajito estaba el depósito donde allí
ponían la chicha que agarrara punto para para que lo cocieran. Ese es el aguardiente que venden en las cantinas. Mi abuelito le gustaba tomar entre veces, pero lo que vio, eso fue el remedio que ella nunca volvió a tomar. Dice que primero llegó un perro, dice, él dice, llegó el cadejo, dice, bien grande, el perro negro, y nos volteaba a ver, y los ojos, dice, como que eran brasas. Y se paró, dice, a la orilla de esa pila, dice, en un tanque donde tienen la chicha. Se orinó allí, dice, adentro de la chicha que iban a sacar el guaro. Después llega una mujer bien grande, dice, grande, una mujer rebajada, dice, con blusa, pura, como que es mujer, como que es nahuablante. Pues dice que se paró, dice, puso las dos patas así para los pies de esa mujer, bien peludo, negro, dice que con las camillas. Se paró, dice, así bien abiertas, se paró y se paró de lado de los lados de la pila y empezó, dice que levantó el bupil y jaló la primera chicha, pero inmenso, de grande, y largo yo paro hasta como que estaba lleno de leche. Y empieza ella a ordeñarse y ordeñarse. Era un chorro de leche de la guanábana tiró adentro de la chicha. Y se ordeñó las dos chichas, dice esa mujer, adentro de esa chicha, y ahí sale el guaro que venden en las cantinas. Entonces, como él vio todo eso, dice, con razón, dice que el bolo hace cosas que no lo hiciera, por estar en 5 no lo hace, dice. Pero si ya vi que la mujer del enemigo, dice, ahí se fue a vaciar las chichas, y el cadejo también primero llegó a orinarse de la chicha, por eso el bolo, dice, hace cosas que a veces le va mal. Si allí también la mujer se fue a desvaciar la chicha y el cadejo fue a echar orina adentro. Y para mi abuelita le fue bien porque ese fue el remedio que ella nunca quiso tomar. Le dio miedo. Ahí terminó el caso del chaque y de cadejo y de la mujer del gusto. Sí. Sí. Gracias, Nancy. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta de eso, si no, eso sería todo. ¿Alguien tiene pregunta de eso? Guaychaque se llama en Castilla el cuajolot, el chompipe. Sí, chompipe. Guaychaque. Sí, guaychaque sí se llama. Al menos yo nunca lo había oído, el chompipe ese. Sí, yo tampoco. Ni nosotros no nos dimos cuenta porque mi abuelito contaba. Estuvo en la cárcel, el pobrecito que lo acusaron, él, una cosa que no era cierto, que decían que un señor, ese señor que le quitó el ojo el borchaque, fue que lo puso en mal mi abuelito y vinieron los guardias, se lo llevaron, y como antes dice que iban por cordillera, iban a pie hasta llegar a San Salvador, y cada pueblo que llegaban ahí dormían, otro día otra pareja se lo llevaban. ¿Sí? Él hacía amarrado, pero él no hizo nada. Mi abuelito no dijo nada, ni hizo nada, pero con el borchaque vino a pagar lo que hizo con mi abuelito, porque lo acusó ignorantemente que mi abuelito no tenía. Iba a decir a la queja que mi abuelito tenía sacadera. Sacadera le decían que hacían guardas chaparros, pero no tenía nada él. El mismo señor tenía, decía mi abuelito. Y él se llevó todos los útiles que ocupan para hacer el guaro chaparro. Los voy a poner en la esquina
tenía una casita de pan, nivelito, y ahí en medio del zacate había ido a ver botellas hasta lleno con guaro, chapar, y había llevado todos los útiles, y decía, ahí lo tiene guardado, ahí lo he escondido, porque él sí tiene esta cadera. Donde lo fue a esconder y fue a enseñar que y esto no se hizo cargo. Solo 3 meses estuvo en la casa. Pero con el guarchá que pagó lo que hizo, la mentira que hizo, mi abuelito no le hizo nada, no dijo nada, así nomás quedó. Bueno, Nancy. Muchas gracias entonces, Nancy. ¿Sí? Ah, Y Ayuda. mañana sí, Payús. pues ciudad sí. es Yectayúa. Yectayúa, Yectayúa. Yectayúa, Te ayuda mucho, Nancy. Yectayúa, Yectayúa. Yectayúa. Chiguchi yek muchi. Tahanusan, Sigan. Chimocuescuente patete secmigi.